Muy buenos días, que Dios les bendiga. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el segundo libro del profeta Samuel. Vamos a leer el capítulo 13, del versículo 1 al 19. Dije primera. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 19, que dice así la palabra del Señor. Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Era tal su pasión por Tamar que enfermó de angustia. Pero como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día, Jonadab le preguntó a Amón: oye, cada día te veo más delgado y tú eres el hijo del rey. ¿No me vas a decir lo que te pasa? Entonces Amón le dijo: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete a la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre vaya a visitarte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Amnón fue y se acostó fingiendo que estaba enfermo. Y cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano. David llamó a Tamar de su casa y le dijo: ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Al llegar tomó harina y la amasó e hizo ante él unas hojuelas y las coció. Luego sacó de la sartén las hojuelas y se las sirvió. Pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos sus sirvientes salieran. En cuanto estuvieron solos, Amnón le dijo a Tamar: trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer. Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado, y en cuanto ella las puso delante de Amnón, él la agarró y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza. Y si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no quiso escucharla, sino que, siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Pero luego de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido. Así que le ordenó: levántate y lárgate. Ella le dijo: no me hagas eso. Si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el de haberme violado. Pero Amnón no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta. En efecto, el criado de Amnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores como los que usaban las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Oremos al Señor. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hables por medio de ella en este caos que acabamos de leer, Señor. Sabemos que podemos encontrar esperanza en ti. Oramos, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a considerar hoy día esta historia, en el segundo sermón, el corazón dividido de un padre, David y Absalón. Me gustaría explicarle un poco la lógica sermonaria, de la progresión sermonaria. La semana pasada hablamos de una madre que oraba,
¿cierto? Una madre común y corriente, una madre estéril que quería un hijo y que pidió un hijo para criarlo y prepararlo para el servicio de Dios. Ella lo destetó y lo llevó. O sea, Ana, con un corazón dadivoso, ella pidió no para ella, sino para Dios. Y oró por su hijo y lo cuidó y nunca lo abandonó. Durante cada año iba y le llevaba una túnica nueva. La semana pasada vimos algunas aplicaciones interesantes, ¿cierto? Sobre qué es velar por la espiritualidad de nuestros hijos. Por ejemplo, yo toqué un tema particular, que somos testigos todo el tiempo, que tercerizamos la crianza de nuestros hijos. No estoy hablando de la escuela, ni de una nana. Estoy hablando del celular. La niñera instantánea, ¿no? Mejor que cualquier calmante para los niños, pum. Contra el apetito, pum, el celular. Y tengo una palabra también para ustedes. No se distraiga. Ni durante el culto, ni durante el sermón. Si usted no puede, guarde su celular. Cómprese una Biblia para que no se tiente. Te lo voy a quitar. Como en el colegio. En una cajita lo vamos a dejar. Entonces, lo que podemos ver acá. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque ahora vamos a ver a un padre. A un padre del que se habla muy bien en la Escritura, que es David, ¿cierto? Y sabemos que David no es de los trigos muy limpios. De hecho, este mismo relato nos muestra las debilidades que tenía David. Hablaremos de este David que, teniendo las posibilidades de criar bien a sus hijos, de siendo un rey que se suponía sabio, cometió tantos errores como padre. Y aquí en el segundo libro de Samuel nos muestra esta tragedia, esta crianza en medio del caos. ¿Cómo tenemos que criar entonces? Vamos a ver acá, en el tema de hoy, las tensiones entre la paternidad pasiva, el amor verdadero y las consecuencias de la falta de corrección oportuna. Recordemos que el libro de Samuel nos quiere mostrar cómo Dios establece su reino a través del pacto con David, el pacto davídico, a pesar de las fallas humanas. El pacto siempre estuvo relacionado con personas, excepto, por ejemplo, el pacto con Noé, que simplemente era un pacto universal de no destrucción. El resto hay personas que están relacionadas con ese pacto. Ese es un pacto que Dios hace con la creación. Sin embargo, aquí hace un pacto con David y con su descendencia. Y vemos cómo, a pesar de las fallas humanas, prepara el camino hacia el rey ideal. El libro revela la fidelidad de Dios en medio del pecado de sus siervos, en medio del caos, y destaca la necesidad de un rey conforme al corazón de Dios, prefigurando no a David, sino a Cristo Jesús. En primer lugar, el silencio que grita, David, un padre que no actúa. Hemos visto en el relato que David está... podemos ver en el relato, no lo leí, pensé que lo había leído todo. Vamos a ver de aquí hasta el 18, prácticamente, ¿ya? Por eso necesito que tengan sus Biblias abiertas. David, primero, este relato es fatídico, ¿no es así? Crudo. Uno se pregunta, ¿por qué estas cosas están consignadas en la Biblia? ¿Por qué el Señor dejó estos relatos acá? Bueno, precisamente para decirnos que el protagonista de esta gran historia no es David, no son los reyes, sino solamente él. Jesucristo es a quien anuncia la Escritura. Vale decir que nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Dios. Este hombre
dejado llevar por sus deseos, viola a su hermana. O sea, esto es terrible. Una media hermana, hija solamente de David. Si era hermana de ambos padres de Absalón. Por eso en el futuro, más adelante, Absalón va a vengar la violación de su hermana Tamar. David se entera de esto. ¿Y saben lo que hace él? Nosotros podemos ver en el versículo 21, luego su hermano, voy a leer hasta allí, luego su hermano Absalón le preguntó, ¿así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate, porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey David se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira. Es normal, ¿no? Que a David le haya dado rabia, le haya dado ira, que su hijo haya violado a su hermana. Es una reacción normal. Pero el español no logra mostrar exactamente lo que significa el vocablo hebreo. Este vocablo hebreo, que no lo voy a decir, implica una ira intensa, pero curiosamente una ira sin acción subsiguiente. O sea, David simplemente se enojó, se airó profundamente. Esta omisión de David, o sea, el texto omite deliberadamente cualquier reacción de David y cualquier acción activa de David, o sea, que David haya hecho algo, absolutamente nada. Y esta omisión, como dije, es muy significativa, porque muestra a este padre pasivo. Y curiosamente, y esto es una coincidencia, no lo planifiqué así, tenemos a una madre que ora, que refleja muy bien la acción de las mujeres y el cuidado por sus hijos. Y a un padre que tiene carácter, pero que no hace nada, que se limita a enojarse. Amnón había violado a su media hermana Tamar. Absalón claramente esperaba que su padre David hiciera justicia, pero lo que hace es mantenerse impávido, solamente con una reacción emocional. No ejerce ni disciplina ni ejerce justicia. Cuando miramos esto de David y lo miramos con atención, que se llenó de ira, luego lo que pasa allí es que 2 años más tarde Absalón le hace una encerrona a su hermano. Planifica, según lo que le decía su amigo Joab, planifica la muerte de su hermano Amnón. A ver, pasaron 2 años de inacción legal y familiar del rey David, pero se enojó mucho. Si nosotros nos miramos en nuestra práctica como padres, ¿no les parece que somos muy parecidos a David en cuanto a lo iracundo que podemos ser? Y ahora no me refiero solo a los padres, sino también me refiero a las madres. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros solamente airándonos con nuestros hijos, sin hacer nada más? Y saben que cuando nos airamos, ¿saben lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos siendo ofendidos nosotros. Y eso es lo que hace un papá y una mamá. Habitualmente nosotros creemos que los malos comportamientos de nuestros hijos y los pecados de nuestros hijos son contra nosotros. Déjeme decirle que eso no es así. Nuestros pecados son contra Dios. Y los pecados de nuestros hijos son contra Dios. Entonces nosotros como padres tantas veces nos tomamos personalmente las actitudes de nuestros hijos. Y por eso que salimos de nuestras casillas. Por eso que creemos que
Ellos deben ser de una manera determinada porque yo les enseño que sean de una manera determinada. Y no solamente hay el orgullo personal, sino el orgullo social. ¿Qué va a decir la gente si ve a mi hijo o a mi hija haciendo tal o cual cosa? Para guardar apariencias. Entonces no estamos allí poniendo en primer lugar la crianza de nuestros hijos, sino nuestro orgullo y nuestra reputación, que son ídolos propios de nosotros como padres. Un padre entonces que no confronta el pecado de manera apropiada pierde su autoridad y transmite un modelo equivocado. Cuando digo que enfrenta el pecado de manera apropiada, esto lo he enseñado muchas veces, pero lo voy a repetir. Nuestros hijos deben entender que nosotros no somos buenos y que la adultez no necesariamente nos regala madurez espiritual. Porque hay jóvenes que pueden ser mucho más maduros espiritualmente que nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto? Les quiero decir que nuestros hijos deben entender que nosotros, y eso lo harán progresivamente, que nosotros estamos en la misma situación que ellos, necesitados de la gracia de Dios. No hay distinción. Entonces papá y mamá no son santos porque son adultos. Son santos porque tal como ustedes han sido apartados por Dios para Él. Y que pecan si pecan. Y que tenemos necesidad de la gracia de Dios. Tenemos tanta necesidad de la gracia de Dios. David se enteró de todo esto y se enojó mucho. Los pecados de David, aquí, su orgullo, trajo consecuencias de, ¿en qué sentido? De confrontación entre sus hijos. De que Absalón tomara no solo justicia, sino más adelante se levantara contra el propio rey. ¿Por qué? Porque David fue débil. Porque David creyó ser fuerte. Tenemos personalidades fuertes, esas que estallan. Pero cuando estallamos y no nos controlamos, damos cuenta de una personalidad explosiva, pero de un carácter débil. La paciencia, queridos, es una bendición o parte del fruto del Espíritu Santo. Si no la tiene con sus hijos, pídasela al Señor. Es necesario porque de que nos sacan los choros de del canasto, sí lo hacen, ¿no? De que nos hacen rabiar y nos hacen enojar, sí lo hacen. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos enojamos y quedamos ahí, punto? ¿O confrontamos y le explicamos por qué no debe hacer aquello? Los niños entienden. ¿Y saben lo que pasa? Que si nosotros le decimos simplemente que no hay que hacer esto por esto, estamos enfocándonos en los comportamientos. Y lo que necesitan nuestros hijos es conocer a Jesús, saber que son pecadores y saber que son necesitados de la gracia de Dios. Un padre entonces que no confronta muestra un modelo distorsionado y la cultura aplaude esta tolerancia pasiva, esta paciencia extrema, ¿cierto? Porque podemos ir al otro extremo. Nosotros podemos no reaccionar y ser muy pacientes y largamente pacientes. Los niños necesitan límites claros y disciplina amorosa. En segundo lugar, la distancia no resuelve el conflicto. David y el exilio emocional de Absalón. Si vamos al capítulo 14, podemos ver lo siguiente, que Absalón vivió 2 años en Jerusalén sin ver la cara de su padre. Fíjense, estuvo 2 años David impávido. Luego, Absalón mata a Amnón y se arranca y se exilia por 2 años más. No pasa absolutamente nada. Vuelve, y estos 2 años que están acá
son los que están en Jerusalén, producto de que una mujer va y le cuenta una historia para que David haga o permita que su hijo vuelva. Y David precisamente le permite que su hijo sea devuelto a Jerusalén, pero ¿saben lo que pasó? Él estuvo distanciado emocionalmente de su hijo por 2 años. El propio Joab no estaba haciendo absolutamente nada para provocar este encuentro. Bueno, y Absalón también con un temperamento parecido al de su padre, quema el campo de su primo, de su amigo Joab, y lo obliga a ponerle atención, porque lo había ignorado, porque él le estaba pidiendo citas con el rey. Le quema el campo, y ahí él se da cuenta y se parece que Absalón está hablando en serio. Entonces va y para que no lo queme a él seguramente, va y le da una cita, le encuentra una cita con el rey. Pero fíjense que Absalón vivió 2 años, y dice la Biblia, sin ver la cara del rey. David permite el regreso, pero no lo recibe durante 2 años más. O sea, la herida no está sanada, sino solo está profundizada. Nosotros creemos que el paso del tiempo sana las heridas. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque David no simplemente pasó el tiempo y oró por su hijo para que el Señor sanara, sino que simplemente él dejó de hablarlo. Esto quiere decir que estuvo por años enojado con su hijo Absalón. El final del 13, en el 39 dice, y cuando David se consoló por la muerte de Amnón, sintió deseos de ver a Absalón. David actúa en todo momento de manera emocional. Y uno dirá, ¿es malo actuar emocionalmente? Solo emocionalmente, claro que sí. Porque los seres humanos no somos meramente emocionales. Tenemos más que eso para entender y para poder relacionarnos con aquellos que el Señor nos ha dado, para criarlos y para formarlos. Entonces, los que tienen ataques de ira, seamos conscientes en ese minuto de con quién estamos hablando. No estamos hablando con alguien que nos está ofendiendo a nosotros. Estamos hablando con un ser humano necesitado de la gracia de Dios, que tiene las mismas luchas que nosotros y que necesita tanto del Señor como nosotros. Esos son nuestros hijos. Estamos juntos en la batalla, vamos por el mismo camino, estamos en la misma vereda. Nosotros sí, como padres para guiarlos, pero estamos allí. La acción de David muestra una reconciliación un tanto superficial. El texto nos deja ver en el 33 que 14:33 dice: Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó a llamar a Absalón, y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, y por su parte el rey besó a Absalón. Ese es todo el encuentro. Después de años de distanciamiento. En la crianza, queridos, debemos perdonar y restaurar efectivamente. Mantener la distancia no nos ayuda a nada. Debemos provocar esta comunicación con nuestros hijos. Muchas veces algunos tenemos o teníamos la costumbre con hijos más pequeños de mandarlos a su pieza y dejarlos solo un rato para su reflexión. Y está bien. Pero no podemos dejarlos en la pieza y dejarlos solos. Y simplemente que se les pase la rabieta. Tenemos que intencionar esa comunicación, aunque nos parezca tedioso muchas veces, aunque nos parezca repetitivo. Pero en la crianza no hay que tener temor a repetir. No hay que tener temor a repetir. No hay que tener temor
a repetir. Debemos repetir tantas veces como necesitemos la necesidad que nuestros hijos tienen del Señor y predicarles el Evangelio tal como nosotros necesitamos que se nos predique el Evangelio. Entonces, en la crianza, reconciliarse implica diálogo, verdad y afecto. Ojo, no solo presencia física. Porque podemos estar bajo el mismo techo con nuestros hijos y estar absolutamente incomunicados con ellos. Necesitamos dialogar. Muchos de ustedes, muchos de nosotros trabajamos fuera de la casa, ¿cierto? O tenemos trabajos que son absorbentes. Debemos crear tiempos para estar con nuestros hijos. Y no voy a hablar de tiempos de calidad porque en realidad me parece una moda. Simplemente tiempos de estar juntos de verdad. Y esos tiempos usted los conoce con sus hijos. Le gusta jugar a la pelota, a las muñecas, salir a dar una vuelta, lo que sea. Dedique ese tiempo. Puede ser poco. Voy a citar a alguien que nunca había citado, porque muchas veces lo sentí como mi competencia. Había gente que citaba cosas del doctor en psicología Carlos González como una gran novedad, como un tremendo descubrimiento. Mujeres de aquí de la iglesia hoy día no están presentes, pero le voy a decir que la cite. El doctor Carlos González dijo esto y yo le dije, ¿tú no has cachado que yo he predicado por lo menos 8 años lo mismo? Entonces ya se dio cuenta que, claro, cuando viene de la voz de un doctor en psicología, es mucho más creíble que de un pastor, sobre todo con todas mis fallas que están a la vista y las que no están. El doctor Carlos González, que es un especialista en crianza, dice que los malos momentos, las injusticias o los daños que nosotros creemos que le hacemos a nuestros hijos no son más marcantes que las cosas buenas que hacemos con ellos. Nosotros muchas veces creemos que hemos dañado a nuestros hijos y es verdad. Y solo el Señor puede curar esas heridas. Pero ¿saben cómo también nosotros colaboramos a crear otros recuerdos en su mente con recuerdos bonitos? Tan sencillo como eso. Que mi mamá, mi papá me dedicaron tiempo de tal o cual forma. Eso también es un regalo del Señor. Entonces, ¿qué pasó acá? La falta de liderazgo de David provocó pecado y provocó también resentimiento y rebelión de sus propios hijos. Quiero detenerme en el 14:14. Dice así. Aquí está hablando esta mujer que fue mandada por Joab para contarle una historia a David de que sus hijos iban a ser muertos. Lo voy a leer porque lo resumí. Joab, preocupado por el distanciamiento entre el rey David y Absalón, idea un plan para su reconciliación. Envía a una mujer sabia de Tecoa para contarle al rey una parábola que lo confronta con su falta de acción. Convencido por la historia, David permite el regreso de Absalón a Jerusalén, pero niega recibirlo personalmente, manteniéndolo en un exilio emocional durante 2 años. Finalmente, presionado por Absalón, David accede a verlo, pero el reencuentro parece más bien formal que sincero. Esta historia revela la tensión entre la justicia, la reconciliación y la pasividad en la paternidad de David. Y fíjense lo que dice acá esta mujer. Entonces ella dijo, y el 14 dice, todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. O sea, esta mujer pone el acento donde debe estar.
Básicamente le dice, no eres tú quien está dando la oportunidad. Tú eres la autoridad aquí para que esto se produzca. Pero el Señor es el que da estos medios. La longanimidad de Dios, la largura de ánimo, esa es longanimidad, la paciencia del Señor nos tiene mucho que decir a nosotros. Si Dios es tan paciente con nosotros y tan misericordioso con nosotros, nosotros debemos manifestar la misma longanimidad, la misma paciencia y la misma misericordia con nuestros hijos. Aquí quiero hacer un interludio narrativo para saltarme al 18. En segundo libro de Samuel, del 15 al 18, se desarrolla la dramática rebelión de Absalón contra su padre David. Absalón conspira políticamente, ganándose el corazón del pueblo. Y se proclama rey en Hebrón, según el 15:10. David, al enterarse, huye de Jerusalén con sus fieles para evitar un baño de sangre. Durante la huida, David vive momentos de humillación y prueba, confiando en la voluntad de Dios. Mientras tanto, Absalón toma el poder en Jerusalén y recibe el consejo de Aitofel, pero finalmente sigue otro plan. En el capítulo 18 se libra la batalla decisiva en el bosque de Efraín. Y aquí ocurre una tragedia. El ejército de David, dirigido por Joab, derrota a los seguidores de Absalón. A pesar de las instrucciones de David, en el 18:5, que lo voy a leer, dice así: a Joab, Abisai e Itai les instruyo que por amor a él traten con bondad a su hijo Absalón. Y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. El rey pidió que lo trataran con cuidado, que básicamente que no lo mataran. ¿Y saben lo que pasó? Joab mata a Absalón cuando lo encuentra colgado de un árbol. Absalón era muy guapo, según la escritura. No más guapo que otro hijo de él, que está en Reyes capítulo 1. No me acuerdo cómo se llama, que a veces no regañaba porque era hermoso. Y Absalón tenía aparentemente una especie de afro en su cabeza. Dice la escritura que le cortaban el pelo y pesaba 2 kilos. A lo mejor no estamos gordos, solo tenemos el pelo largo. Hasta 2 kilos. Entonces un pelo crespo, frondoso. Bueno, y este pelo se le enredó en el árbol. Y finalmente Joab lo mató. David, al enterarse de la muerte de su hijo, llora desconsoladamente. Absalón, hijo mío. 8:33. Entonces aquí David está mostrando este amor dividido entre las responsabilidades que tenía como rey y el amor que tenía por su hijo rebelde. Es interesante porque vamos a ver por qué. En tercer lugar, amor tardío y tragedia. El grito de un padre quebrantado. Aquí están los mismos versículos que acabamos de ver. Dice, traten bien al joven Absalón, joven, hijo, etc. David amaba profundamente a su hijo, pero ese amor nunca lo llevó a una corrección con verdad. O sea, era un amor mal entendido, un amor ultra tolerante, un amor que no hacía nada en realidad por su hijo. La palabra hebrea, que es nahar, denota una particularidad en esta palabra para referirse a su hijo. Es muchacho, o algo así como hijito, o como mi niño. ¿Me explico? Sabemos que muchos, o no, Aníbal, todavía los tratan como un hijito. Sus mamás, sus papás, las abuelas, ¿cierto? A pesar de ser adultos, David tenía esta consideración con Absalón. Y es muy curioso porque lo repite, no sé, unas 5 veces
en el relato la forma que David se expresaba hacia su hijo, aunque sea adulto y rebelde. Ya dijimos que un principio para interpretar las narrativas del Antiguo Testamento es que las acciones de los seres humanos no son normativas para nuestras acciones, ¿sí? O sea, no es que es obligación que tenemos que tratar a nuestros hijos como hijitos, o que tratándolos como hijitos vamos a transformar a un hijo como Absalón. No. Estamos viendo lo que David está haciendo y cómo el pueblo estaba leyendo esto, pero para un propósito mucho mayor que para ser buenos padres. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchachos, el lamento se repite varias veces. Absalón, hijo mío. Absalón, hijo mío. Y él dice algo muy interesante. Dice, preferiría haber muerto yo a que muriera mi hijo. Y aquí David hace probablemente lo que cualquier padre habría hecho, que es poner su vida por la vida de sus hijos. ¿Cierto? Y eso es muy natural en nosotros los papás y las mamás de preferir a nuestros hijos en cuanto a la vida. ¿Cierto? Y David expresa aquí este deseo de sustitución, porque él entiende que algo hizo mal, pero estaba entendiendo muy mal la sustitución, porque cada cual que muere, muere por su propio pecado, no muere por el pecado de otro. Este contraste que nos da este texto en la incapacidad que tiene David para redimir a su hijo y la capacidad infinita de Dios, no solo para reinar sobre el pueblo de Israel, sino para proveer un verdadero rey. Un rey que sí va a ser capaz de sustituirlos. Un rey que sí va a ser capaz de morir por ellos. ¿Cuál es la tensión que vemos en esta historia? Hay amor sin verdad y disciplina sin afecto. Los extremos propios de nosotros. La chala más rápida del oeste, ¿cierto? O el papá o la mamá latera, que solo habla, que solo habla, que solo habla. Y que da discursos enormes y ya después el monito de Homero en la cabeza empieza a sonar, ¿cierto? No sé si toca tambores o platillos, pero algo suena. Platillos en la mente, ¿cierto? Y los hijos tienen una capacidad impresionante para mutear la voz de sus padres. Entonces, están muteados. Y muchas veces cuando somos la cachetada más rápida del oeste, ¿qué pasa? A veces nuestros hijos ni siquiera saben por qué les llegó algo. Están sorprendidos. Y nos podemos equivocar. Entonces no está bien ni lo uno ni lo otro. La crianza de nuestros hijos debe ser un amor con verdad o verdad con amor y una disciplina con afecto. Porque para eso disciplinamos, porque amamos, no para descargar nuestra ira. No estamos haciendo eso. O sea, perdón, no deberíamos hacer eso, pero habitualmente eso es lo que hacemos. Calmar nuestra ira porque hemos sido ofendidos profundamente por nuestros hijos con lo que acaban de hacer. La consecuencia de esta historia fue que Absalón termina muerto y David quebrantado. Tenemos tiempo todavía, porque somos padres que probablemente no corregimos a tiempo. Pero todavía hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque el que realmente educa a nuestros hijos es el Espíritu del Señor. Y aunque no estén a nuestro alcance, podemos seguir orando por ellos. Tenemos una esperanza mayor en el Evangelio. Si vemos la historia de Lucas, que nos muestra allí el hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. Esto no tiene nada que ver con el Día del Padre, es mera coincidencia. Pero lo que necesitamos, o la esperanza que tenemos en la tragedia,
es que necesitamos un Padre perfecto. Y sí lo tenemos. Muchas veces nosotros vemos a Dios o concebimos a Dios según como nuestros padres han sido con nosotros. Por favor, quiero que me pongan mucha atención a esto. Formamos nuestra idea de Dios como Padre con el ejemplo o las características que han tenido nuestro propio papá. Y eso es un craso error. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre Celestial es Padre, pero Padre perfecto. Padre que sí provee, no Padre que no provee. Padre que sí está presente, no Padre que abandona. Padre que disciplina, no Padre que castiga. Saquémonos de la mente a nuestros padres para concebir a Dios. Dios es infinitamente justo, infinitamente bueno, infinitamente misericordioso. Y no se parece en nada a mí como padre para que mis hijos tengan una idea de Dios mirándome a mí. Están muy equivocados si hemos hecho eso. Podemos encontrar en las Escrituras quién es realmente nuestro Padre Celestial. Y aquí lo vemos. No vamos a leer Lucas 15, pero podemos ver que el hijo se fue, se gastó toda la herencia. ¿Qué se merecía ese hijo? No volver más. Al pedirle la herencia le dijo, tú vales más muerto que vivo, papá. Se va y se la gasta. Y cuando toca fondo, su papá estaba esperándolo con una varilla para corregirlo. No. Su papá estaba todos los días allí, esperándolo. Y un hombre adulto, un hombre probablemente de alcurnia, porque tenía mucho dinero. ¿Saben lo que hizo? Se levantó la túnica y corrió para encontrar a su hijo. Y su hijo fue con la intención de que lo contratara como menos que un jornalero, porque sabía su culpa y sabía su pecado. Pero el padre le enseñó que su amor no dependía de lo que había hecho, sino que él corre, lo perdona, lo baña, lo recibe, le pone un anillo en el dedo y lo reconoce como un hijo que ha vuelto a la casa, un hijo que ha resucitado. El amor de Dios, al contrario del de David, es activo, es justo y es redentor. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no murió por usted porque era bueno. Dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque como Jesús lo dijo, Él no vino a los sanos, vino a los enfermos. No vino a los justos, vino a los pecadores. Si hemos fallado como padres, el Evangelio nos ofrece perdón y nos capacita para amar con verdad y gracia a nuestros hijos. El Señor dice por medio del profeta Jeremías en Lamentaciones que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Pasemos lo que estemos pasando en cualquier área de nuestra vida. Siempre es posible empezar de nuevo con Jesús. Cada mañana son nuevas sus misericordias. El propósito que tenía el autor era mostrar que el reino de Dios necesita un rey y un padre perfecto, que no se podía encontrar en David, el mayor rey. Eso es lo que estaba mostrando. Ese era el propósito del autor, de no mostrar a un héroe, sino mostrar a un hombre con pasiones, un hombre con pecados, que a pesar de eso iba a ser usado por Dios porque no dependía de David, sino dependía de Dios mismo, el reinado.
y la sustentación de ese reinado por medio de su Hijo. Algunas aplicaciones prácticas. La disciplina temprana y amorosa es vital. No evitemos conversaciones difíciles, porque el silencio puede ser destructivo. La disciplina sin amor enfurece a los hijos, pero el amor sin disciplina los confunde. Debemos buscar ese equilibrio. No basta con que nuestro hijo vuelva a la casa, en términos espirituales, sino que debe volver también su corazón. Si hemos fallado como padres o madres, hay perdón y restauración en Cristo Jesús. No es tarde para comenzar a actuar con amor y firmeza. Los padres también necesitamos redención. Cristo es esperanza para el padre que ha fallado y para el hijo que ha sido herido. David lloró impotente por su hijo. Dios, en cambio, envió a su hijo para rescatar a los rebeldes. Porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos encontrar esperanza en ella y podemos encontrar tu amor y tu misericordia en nuestras tantas fallas como padres, Señor. Ayúdanos. Permítenos, Señor, mostrar a Cristo en nuestras palabras, en nuestro amor, en nuestra disciplina. Danos sabiduría, Señor, porque ciertamente la necesitamos. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos porque en ningún lugar podemos estar mejor. Oramos en el nombre y en los méritos de tu Hijo, a quien tú enviaste a morir por nosotros, nuestro Señor Jesús. Amén.